¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Didáctica Extraescolar, este canal que hemos diseñado para que tú y yo aprendamos juntos a hablar el náhuatl. Y bueno, pues en esta ocasión quiero decirles que a raíz de que una alumna de los grupos de WhatsApp que tenemos me preguntara: oiga, maestro Hilario, ¿y cómo le decimos a una persona ven a traer más un objeto? Y entonces, con 5 ejemplos que son insuficientes, pero que por algo tenemos que empezar, quiero en esta ocasión compartir este verbo: ven a traer más un objeto. Y el primer ejemplo que tenemos es ven a traer un documento. Ven a traer un documento, vamos a decir Shikanaki se amat. Shikanaki se amat. Shikanaki se amat. Te toca repetir. El ejercicio de las palabras por la dificultad de la pronunciación es muy importante. Shikanaki se amat. Ahora que nos cambiaron la cultura de la alimentación en nuestras escuelas, a los niños les vamos a decir: ven a traer una fruta, ven a traer una fruta. Y para decirle a los niños, o a un niño, a una niña, o a un adulto, una persona a la cual tuteamos, le vamos a decir: ven a traer una fruta. Y esto se dice Shikanaki se tlaquilon. Shikanaki se tlaquilon. Shikanaki se tlaquilon. Te toca repetir. Luego continuamos. Si a un niño le decimos ven a traer un libro en náhuatl, le vamos a decir Shikanaki se amochli. Shikanaki se amochli. Shikanaki se amochli. Te toca repetir. Es muy importante la pronunciación, sin la cual nosotros no podemos avanzar. Luego, ven a traer una flor. Shikanaki se xochitl. Shikanaki se xochitl. Shikanaki se xochitl. Te toca repetir. Y finalmente, vamos a decirle a alguien: ven a traer tu dinero. Ven a traer tu dinero. Y para decir ven a traer tu dinero, le vamos a decir Shikanaki motomi. Shikanaki motomi. Shikanaki motomi. Se toca repetir. Como ven, para decirle a alguien ven a traer, vamos a decir Shikanaki. Se es un numeral. Como vemos en las oraciones en español, tenemos ven a traer un documento, ven a traer una fruta, ven a traer un libro, ven a traer una flor. Entonces, el numeral es se cuando nos referimos a uno. En este caso, un documento, una fruta, un libro, una flor. Y entonces, es así como comentamos, como compartimos a través de este canal, esta forma de expresarnos para decirles a alguien, para decirle a los niños en nuestras escuelas, en nuestra casa, en la calle, en donde quiera que estemos. Shikanaki se más el sustantivo, más el objeto. Muchas gracias. Estaremos viéndonos en la próxima entrega. Seguramente que seguiremos trabajando y seguiremos aprendiendo juntos. Hasta la próxima.